Sabemos que en Reddit podemos encontrar cualquier cosa y lamentablemente no lo digo en un buen sentido. En mi opinión se ha convertido en una especie de 4chan para las nuevas generaciones de internet, un lugar donde la curiosidad y la controversia se entrelazan en un entorno a menudo caótico. Creo que está en el límite exacto del iceberg que se usa para referirse a lo que vemos y no vemos del vasto y enigmático mundo de la red. En Reddit la variedad de contenido es asombrosa, podemos toparnos desde banalidades cotidianas hasta agujeros de conejo que nos atrapan en historias profundas y complejas. Hay relatos de vida que nos conmueven, debates apasionados sobre temas controvertidos, como en el caso de Smart Schoolboy 9, un video ya subido al canal. Son descubrimientos macabros y turbios que nos hacen cuestionar la naturaleza misma de nuestra existencia. En este caso específico, estamos ante un tema que permanece entre lo triste y lo perturbador. En el año 2017, un usuario conocido como Flip and Flop hizo una publicación que capturó la atención de muchos. Su publicación, que a día de hoy está cargada de misterio, dejó a los lectores intrigados y al mismo tiempo perturbados. Sin embargo, lo más inquietante de todo es que tras su publicación este usuario desapareció sin dejar rastro, como si se hubiera esfumado en el aire. Este acto de desaparición ha alimentado teorías y especulaciones entre los usuarios de Reddit, quienes intentan desentrañar el significado detrás de su mensaje y las circunstancias de su abrupta salida. La historia de Flip and Flop es solo un ejemplo más de cómo Reddit puede ser un reflejo de las sombras que acechan en la vida real. Nos recuerda que detrás de cada publicación hay una persona con una historia, y a veces esas historias son más oscuras de lo que imaginamos. A medida que exploramos este rincón de internet, es esencial recordar que cada hilo y cada comentario pueden estar conectados a experiencias humanas profundas y complejas. En un subreddit llamado Drugs o Drogas en español, este usuario publicó sobre una planta conocida como datura o estramonio, pidiendo opiniones sobre qué dosis podría tomar. El estramonio es una planta venenosa psicotrópica que puede ser muy peligrosa en su consumo. Es una planta de la que sacan los componentes para sustancias ilícitas de bastante potencia. Volviendo a la publicación del usuario Flip and Flop en Reddit, el contenido de su mensaje es el siguiente: finalmente tengo en mis manos algo de datura. ¿Cuánto debería tomar? Hola chicos, después de una larga espera por fin he conseguido algo de datura para probar. Mañana tendré un día libre y estaré solo en casa, lo que me da la oportunidad perfecta para experimentar con esta planta. Estoy bastante emocionado y algo nervioso por descubrir los efectos que puede ofrecer. En mi poder tengo aproximadamente 60 semillas, además de algunas flores y hojas secas. Me pregunto cuánto debería tomar para tener un primer viaje significativo. Estoy considerando machacar algunas semillas para preparar un té, y mientras espero a que el té haga efecto, podría fumar algunas de las hojas o flores. ¿Creen que 15 semillas serían suficientes? He encontrado información en varias fuentes de internet que sugieren una dosis de entre 10 y 20 semillas, aunque también he visto referencias a personas que consumen más de 30 semillas. Agradezco cualquier consejo que puedan ofrecerme. Sin embargo, la mayoría de los comentarios en esta publicación fueron sin duda negativos, es decir, muchos de los usuarios que respondieron al post de Flip and Flop le aconsejaron encarecidamente que no intentara darse un viaje con esa planta, destacando su naturaleza extremadamente peligrosa y los riesgos asociados con su consumo. Flip and Flop interactuó con algunos de los comentarios, aunque sus respuestas han sido eliminadas desde entonces. Sin embargo, al utilizar la Wayback Machine, podemos acceder a una versión anterior de la página y ver cuáles fueron sus reacciones a las advertencias que recibió en este subreddit. Por ejemplo, uno de los usuarios le aconsejó firmemente que no consumiera ninguna semilla. En respuesta, Flip and Flop expresó: 0 semillas, no estoy seguro de que solo fumarme las hojas me provoque un buen efecto. Este comentario generó una discusión en la que otros usuarios le recordaron que datura no es como el ácido o el LSD, y que no hay garantía de que realmente experimente un buen viaje. De hecho, enfatizaron que los efectos son altamente impredecibles y que es mucho más probable que termine teniendo una experiencia negativa. En cuanto al uso de esta planta en internet, algunas personas informaron haber perdido el control durante horas o incluso días, incapaces de distinguir entre la realidad y sus alucinaciones. Otros mencionaron problemas físicos graves como taquicardias o episodios de confusión extrema. A pesar de las advertencias, Flip and Flop continuó defendiendo su interés en experimentar con la planta. Mencionó que había estado investigando sobre los efectos de la datura durante varios días y que según sus lecturas el viaje se asemeja al de otros alucinógenos, pero con la particularidad de provocar delirios. A medida que leía sobre experiencias de otras personas, como aquellas que hablaban con seres imaginarios o leían libros que no existían, su deseo de probarlo crecía. Para él las flores lucían mágicas y llenas de posibilidades. Este intercambio pone de relieve no solo la curiosidad inherente a muchos exploradores de sustancias psicotrópicas, sino también la responsabilidad que debe acompañar a tales decisiones. La datura es conocida por sus
sus efectos peligrosos y potencialmente dañinos, lo que hace aún más importante considerar cuidadosamente las advertencias y experiencias compartidas por otros antes de embarcarse en un viaje tan incierto. Luego de esto, su publicación original fue editada, agregando una nota que decía: Edit. Tomé el té lentamente hace media hora, no sabía tan mal, aún no siento mucho, volveré a hablarles en una hora o más. Claramente, Flip and Flop no siguió los consejos de los comentarios de abstenerse a probar esta planta. Creo que hay que tomar en cuenta que cuando los consejos de un foro sobre sustancias ilícitas te dicen que no consumas algo en específico, es porque no deberías consumirlo. Luego de un rato, Flip and Flop dejó otro comentario: google.com, ¿cómo estar normal otra vez? Para ahora. Esta frase, aunque podría parecer un intento de hacer un chiste, revela un estado de confusión y desorientación que es característico del efecto de la planta, ya que podríamos deducir que la planta ya había hecho su efecto y aparentemente no el bueno. La mezcla de palabras y la referencia a buscar ayuda en Google en un foro como Reddit sugiere que su percepción de la realidad se ha visto alterada de manera significativa. A este comentario, otros usuarios respondieron exponiendo cierta preocupación por Flip and Flop. Algunos expresaron su inquietud de que, si bien podría parecer gracioso que alguien esté tan ido como para buscar en Google supuestamente cómo volver a la normalidad mientras está en una plataforma como Reddit, también es alarmante. La naturaleza de la sustancia que había consumido era una novedad. Uno de los usuarios comentó: es preocupante, ya que lo que se metió es una sustancia muy fuerte que te puede provocar una sobredosis muy fácilmente. Otros se unieron al hilo compartiendo información sobre los riesgos asociados con el uso de plantas como la datura, advirtiendo sobre los síntomas de intoxicación y la necesidad de atención médica inmediata. La atmósfera en el foro se tornó totalmente tensa, con un creciente sentido de urgencia entre los participantes, quienes intentaban equilibrar el humor oscuro con la seriedad del asunto. En medio de las risas y memes, la comunidad parecía estar despertando a la realidad de que detrás de esa pantalla había una persona que podría estar en peligro. Las respuestas comenzaron a inundar el hilo. Al final, la preocupación en el foro resaltó. Incluso en los espacios virtuales, donde a veces el humor puede nublar el juicio, hay personas que realmente se preocupan por aquellos con los que comparten su tiempo en la red, y volviendo a mencionar que es debido a la peligrosidad de esta planta. Por otro lado, en el subreddit Gaming, un usuario de nombre Nitris publicó un video de una simulación 3D de un juego. En el video se ven dos mamuts peleando con unas físicas bastante malas, con el título de Mamuts peleando en un simulador de batalla totalmente acertado. Y aunque parezca que no tiene nada que ver con el tema anterior, el protagonista de este video comentó ahí. Por su comentario mal redactado y sin sentido, podemos deducir que las sustancias que había consumido ya estaban haciendo mucho efecto en él. El comentario, lo que podría traducirse de él, es: por favor, esos perros grandes están peleando, no está bien. Este comentario fue interpretado como un reflejo del efecto que la sustancia estaba teniendo en él. En este comentario también llegaron personas preguntándole sobre cómo se encontraba, cómo iba con el datura, si estaba bien y que actualizara su post de Reddit en el subreddit de drogas. Pero sabemos que tras esa actualización no volvió a compartir nada más. En la publicación original, los seguidores comenzaron a comentar con preocupación, creando un hilo que documentaba el paso del tiempo desde su última publicación. Los comentarios se volvieron cada vez más sombríos y finalmente llegaron a la inquietante conclusión de que había muerto. Esta especulación, aunque dolorosa, se hacía cada vez más plausible a medida que pasaban los días sin noticias de él. Es una conclusión a la que se puede llegar fácilmente si tenemos en cuenta de que la datura es una planta altamente tóxica. Esta especie pertenece a la familia de las solanáceas y cuenta con unas 12 especies reconocidas, cada una con características particulares, pero todas igualmente peligrosas. Conocida por varios nombres comunes como estramonio, flor de campana o flor de trompeta, la datura ha sido objeto de fascinación y temor a lo largo de la historia. Su uso como psicotrópico o en la medicina tradicional es conocido en diversas culturas donde se le atribuye propiedades alucinógenas. Sin embargo, es crucial entender que toda la planta es extremadamente venenosa. Los compuestos tóxicos que contiene, como la escopolamina y la iosiamina, pueden causar efectos devastadores en el sistema nervioso, dado que estos compuestos varían en concentración dependiendo de factores como la especie y el entorno en el que crecen. Es muy fácil terminar con una intoxicación potente y en algunos casos fatal. Mucha gente puede llegar a sentirse seducida con los efectos que podría provocar esta planta, pero como ya he mencionado, es altamente peligrosa. La mayoría de los testimonios que se tienen de esta planta son negativos y es mucho más probable pasar un mal rato con ella que tener un viaje interesante. Y según cuenta Wikipedia, las dosis elevadas de esta sustancia se convierten en narcóticos. Pueden causar convulsiones, depresión severa, arritmias
arritmias cardíacas como taquicardia severa o fibrilación, también insuficiencia respiratoria, colapso vascular y hasta la muerte. Incluso de específicamente la datura arbórea se extrae la sustancia ilícita conocida como burundanga, que aunque pensé que este nombre era algo como un chiste para llamar a una droga, en realidad se trata de la escopolamina. La escopolamina se encuentra en toda la familia de solanáceas, o sea, todas las especies de datura. Tiene acción sedante sobre el sistema nervioso central, se usa como antiespasmódico y como analgésico. En general, su uso reduce la producción de las glándulas secretoras, haciendo perder la voluntad hasta la inconsciencia. Su uso analgésico puede causar la muerte debido a lo difícil que resulta estimar la concentración de los alcaloides. Algunos testimonios sobre la datura cuentan que un usuario de un sitio web llamado steamit.com compartió su historia hace unos 3 años. En su publicación afirmó que había tomado alrededor de 8 semillas secas y estaba ansioso por experimentar los efectos. Sin embargo, después de hacerlo, experimentó inmediatamente una sed extrema que hizo que, según sus palabras, la boca se le secara de una manera terriblemente aterradora. La dosis en la que se obtienen efectos activos es extremadamente cercana a la cantidad necesaria para una sobredosis fatal. Posteriormente compartió en detalle lo que experimentó. Después de aproximadamente una hora sentí euforia y tenía una sensación extraña de diversión, ya que la realidad y la imaginación se mezclaban para formarse en una sola. Me dio una sensación muy psicodélica que en ese momento era escalofriante y aterradora. Después de un buen rato, tal vez 2 horas después, me sentí envenenado, ya que no recuerdo exactamente cómo actué o cómo percibí el mundo. Sinceramente sentí que me estaba muriendo y pensé que era una buena manera de desmayarme. Todo se sentía surrealista y definitivamente tuve alucinaciones extrañas que en ese momento parecían realistas y normales. Me fui a la cama y me quedé dormido rápidamente. Tuve un sueño muy raro en el que algo que parecía el Mothman me perseguía y tenía que combatirlo con muchas armas que estaban hechas a mano. A medida que lo hacía, la criatura se volvía más furiosa. Eso es todo lo que recuerdo de los eventos. A la mañana siguiente experimenté despersonalización, fotofobia, depresión, ansiedad y una horrible resaca que duró más de una semana. Esta sustancia simplemente no vale la pena. Otra persona indica que aproximadamente 15 a 20 minutos después de tomarse la planta ya se sentía muy borracho y desconectado de su cuerpo. Ni siquiera me había levantado de mi asiento original, solo estaba luchando contra las náuseas. Había estado luchando contra un increíble impulso de vomitar desde el primer sorbo y, considerando la intensidad de la confusión que enfrentaba, estaba abandonando la idea de que me iba a meditar en paz hasta otro plano de pensamientos. Ni siquiera llegué al baño, vomité de vuelta en la olla en la que preparé mi mezcla antes de terminar la oportunidad de levantarme. Puede que esté paranoico, pero creo que esto pudo haberme salvado la vida. Perdí la conciencia recordable después de tambalearme hasta el baño. La pérdida de conciencia parecía ocurrir bastante. Estaba entrando y saliendo de la conciencia y aún así parecía funcionar mientras estaba inconsciente. Desperté exactamente donde me quedé, pero con la datura despierto en una habitación en la que no recuerdo haber entrado, en medio de hacer cosas o hablando con personas en contextos que no tienen sentido, similar a una psicosis de borrachera. El caso de Flip and Flop, por todo esto podemos estar seguros de que tristemente sufrió alguna clase de sobredosis o paro por el consumo de datura, pues ya he comentado que es muy difícil saber qué dosis estás consumiendo porque varía mucho dependiendo de la planta. Podríamos teorizar qué le pasó según los efectos negativos que podría tener esta planta. Pudo tener alguna reacción alérgica a alguno de los compuestos de la planta, o bien pudo estar en medicación y tener reacción negativa a algún medicamento, ya que esta planta puede potenciar efectos de otros fármacos llevando a complicaciones. Pudo haber sufrido alguna deshidratación, la datura puede causar fiebre y sudoración, lo que puede llevar a una deshidratación severa, o bien alguna complicación cardiovascular, porque como ya dije puede causar taquicardia o arritmias que pueden ser mortales. Delirio y confusión son los efectos psicoactivos que pueden llevar a comportamientos peligrosos, y finalmente la falta de atención médica. No buscar atención médica a tiempo o no poder hacerlo tras consumir esta planta puede aumentar el riesgo de muerte por sobredosis. Investigando sobre el tema también pude encontrar historias sobre personas que han consumido esta planta con toda la intención de desuscribirse de la vida por la facilidad de sobredosis. La experiencia de Flip and Flop pone en visibilidad cómo la curiosidad puede llevar a decisiones arriesgadas y cómo es crucial considerar las experiencias compartidas por otros antes de embarcarse en un viaje tan incierto. La interacción entre su deseo de experimentar y las advertencias recibidas resalta un dilema común entre quienes buscan expandir su conciencia a través de sustancias naturales. Nos recuerda la delgada línea entre el uso recreativo y el riesgo moral.
mortal. Probablemente él no sea ni la primera ni la única persona en sucumbir ante la curiosidad de probar esta planta, y como dice el tan antiguo dicho, la curiosidad mató al gato. Sé que es una frase un tanto sombría si lo piensas en retrospectiva sobre este caso, y bien, podrías pensar que tal vez este caso de Reddit no sea la gran cosa porque no es especialmente turbio, pero si lo analizas un poco y piensas o te pones en la posición de Flip and Flop, te darías cuenta de que realmente sí es un poco oscuro, cuanto menos. El registro de su último post en internet y la razón por la que de cierta forma es comparable Reddit con 4chan es la similitud con el caso de un usuario que publicó que había encontrado una granada vieja de su abuelo, y ya que las personas del foro no le creían, le dijeron que lanzara la granada al inodoro y que suba una foto. Algunos usuarios incluso intentaron disuadirlo, recordándole los peligros de manipular explosivos, pero sus advertencias fueron ignoradas en medio del frenesí del momento. Este usuario no volvió a publicar nada luego de eso, y lo que parecía ser una broma se tornó trágico cuando poco después de sus publicaciones se dio a conocer la noticia de que un joven había muerto tras lanzar una granada al inodoro. La trágica noticia resonó en el mismo foro donde el joven había hecho su publicación original. Los usuarios comenzaron a conectar los puntos y a reflexionar sobre la delgada línea entre la risa y el peligro. La situación se volvió un recordatorio sombrío de cómo las palabras en internet pueden tener repercusiones en el mundo real. A medida que la noticia se propaga, también surgieron debates sobre la cultura de internet y cómo plataformas como 4chan pueden influir en el comportamiento de los jóvenes. La historia del usuario con la granada se convirtió en una especie de mito moderno, un recordatorio de que detrás de cada publicación hay una persona real cuyas acciones pueden tener consecuencias muy serias. Aquí la similitud es ciertamente la ignorancia, la curiosidad y el triste final de los creadores de los posts. Probablemente el usuario de la granada no sabía la potencia de esta misma, asimismo como Flip and Flop desconocía la potencia de estas plantas. O tal vez con cierta similitud al caso de Almighty, el rapero cubano que también tuvo una experiencia con una de las plantas de esta familia en forma de té, que hasta donde sé pudo dejar secuelas en sus padecimientos mentales o quizás empeorarlos. Quiero creer que tal vez Flip and Flop ignoró lo malo que leía sobre la planta, quedándose con las propiedades alucinógenas o delirantes que te provoca y no con los peligros, tal vez desechándolos pensando que serían casos aislados cuando realmente es lo más probable que ocurra. Claramente este caso es un recordatorio sombrío de que la naturaleza, aunque hermosa y fascinante, también puede ser letal, y que no siempre estamos seguros intentando cosas nuevas, especialmente cuando se trata de sustancias que no conocemos. Así que ya saben, no se metan cosas de dudosa procedencia, o si algún perfil en un subreddit sobre drogas les dice que no consuman algo, no lo consuman. Sea esta historia falsa o no, la sensación de conocer un misterio turbio una vez más no se irá. Dudo que haya una respuesta o una actualización para dar un desenlace a este suceso, pero esperemos que Flip and Flop haya terminado su viaje de manera adecuada y de regreso y no se haya quedado en él. Gracias a los miembros por apoyar el canal, especialmente a Connie, Silk Road N, Romix Bianchi y Mada, que apoyan el sueño. Suscríbanse, dejen un like y comenten lo que sea para que les dé un corazón muy épico. Tienen todas mis redes en la descripción, apoyen el sueño y nos vemos en la próxima.